Hola a todas las personas que nos acompañan en esta charla virtual. Mi nombre es Erika Ramos y a nombre del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conversatorios 2023 que lleva por nombre Ser diferente es mi derecho. El tema del día de hoy es la lesbofobia. Y para hablar de este tema tan importante y su relación con los derechos humanos y el derecho a la igualdad y la no discriminación, nos acompañan nuestras ponentes Vicky Ibarra y María Luisa Alatorre. También nos acompañan nuestros colegas Norberto Ábalos y Gabriela Herrera, intérpretes de lengua de señas mexicanas que estarán justo haciendo esta interpretación simultánea a lo largo del conversatorio. Para conocer más a Vicky y a María Luisa, haré una breve lectura de sus semblanzas y continúo con ella. Vicky Ibarra Rojas, ella es activista de la población LGBTIQA+, en el estado de Sinaloa. Es abogada y comunicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, activista por los derechos humanos de esta población, miembro fundadora de la coalición sinaloense LGBT, así como del colectivo Sinaloa Diverso. También es miembro de la coalición mexicana LGBT y del Consejo Social de la Universidad Politécnica de la Mar y la Sierra. Además, Vicky es copropietaria del restaurante La Celestina del Mar. Asimismo, también María Luisa Latorre Castañeda es defensora de derechos humanos. Ella nació en Hermosillo, Sonora. Es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y fue conductora del primer programa radiofónico de la diversidad sexual al noreste de nuestra República Mexicana, llamado Desde Fuera. Ha sido distinguida por el gobierno del estado de Sonora como Mujer Sonorense de 100 y como Ciudadana del Año por el Consejo Consultivo de Grupo Salinas en Sonora. Fue directora de atención a los derechos sexuales, fue directora de atención a los derechos sexuales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado hasta el 2022. Trabaja como promotora independiente de derechos humanos y derechos sexuales de todas las personas y es integrante de la Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente, Diverciudad AC. Para introducirnos a este tema, Vicky y María Luisa nos van a compartir sus experiencias y opiniones respecto al tema que nos reúne el día de hoy, que es la lesbofobia, y en el marco de la conmemoración de dos fechas importantes. Uno, que es el 17 de mayo de 1990, fecha en la cual la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la clasificación internacional de las enfermedades mentales. Y dos, en esta misma fecha, pero del año del 2004, la Organización de las Naciones Unidas designó a este día como el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En este contexto, nuestro país, interesado en la promoción y la protección de los derechos humanos de la población LGBTIQA+, declaró el 2019, en esta misma fecha, 17 de mayo, como el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia. Entonces, en este mismo tenor y comenzando a profundizar sobre las consecuencias de la lesbofobia en la vida de las mujeres lesbianas, Vicky y María Luisa, me gustaría preguntarles ¿por qué es importante hablar de lesbofobia en nuestro país? Pueden tomar la palabra alguna de las dos que gusten. Adelante, María Luisa. Bueno, ¿por qué es importante hablar de lesbofobia? Bueno, la lesbofobia es una discriminación, una violencia ejercida hacia la población de mujeres lesbianas, para empezar. Entonces, en sí, la violencia contra la mujer es algo que está desafortunadamente sumamente normalizado, y lo pongo entre comillas porque la normalización está normalizada también. Entonces, de la mano van estas violencias y pues nos atraviesan de muchas formas. La violencia contra la mujer es algo que vivimos desde las infancias, incluso ahora con estas nuevas ideas y con esas nuevas actitudes, estas nuevas situaciones de las revelaciones de género también. Casi desde el principio que se sabe por esta designación de géneros qué va a ser, si va a ser mujer o si va a ser varón,
ya, pum, ¿no? Hay algo que puede ir mermando, ¿no? O puede ir haciendo incidencia. Entonces, ya una vez que crecemos como mujeres y que nos vamos rompiendo esta heteronorma, esos estereotipos, esas cuestiones que nos marcan como sociedad de lo que debe de ser una mujer, pues rompemos todos los esquemas, rompemos todas esos marcos teóricos o esos marcos sociales y, y venimos de alguna manera a ir contracorriente. Entonces, hablar de lesbofobia es visibilizar esa violencia a las mujeres lesbianas, ¿sí? Y es importante hablar, de hecho, porque lo que no se nombra no existe. En sí, las mujeres, la invisibilización del movimiento lésbico de la población de mujeres lesbianas en México, de eso se habla muy poco. Y es algo que tenemos que trabajar nosotros, las mismas, las mujeres, ¿no? Para hacerlo más visible y etcétera. Pero también debemos de reforzar estas promociones o estas propagandas, estas campañas de concientización y visibilización de estas violencias que incurren hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos una doble victimización. Una por ser mujeres y otra por ser mujeres lesbianas, ¿no? Por ir en contra de esto que está establecido por la ley divina y por la ley social, de que las mujeres tenemos que cumplir con estos roles y si no los cumples, ¡pum!, ¿no? Entonces, son violencias muy específicas, son violencias muy agresivas, son violencias con mucho dolo y de las que tenemos que hablar, que tenemos que visibilizarlas y ponerlas sobre la mesa para poder pues resolver el problema y frenar estas violencias de todas las formas. Gracias por compartir, María Luisa. ¿Tú qué nos podrías compartir, Vicky, al respecto? Ok, pues ¿por qué es importante hablar de lesbofobia? Considero que en un país como México, donde las mujeres representamos más del 52% de la población, esto es, somos más mujeres en este país con estadísticas increíblemente altas de violencia en contra de las mujeres y dentro de este universo de mujeres que habitamos nuestro país estamos las lesbianas, que somos un universo igualmente grande, pues de raíz nada más por representar a una población que es mayoría, ¿no? Y hablar es sumamente importante porque, como bien lo dice María Luisa, de lo que no se habla, de lo que no se explica, no se conoce, queda ahí escondido. Y en ese escondido, en ese normalizar, en ese dejar pasar las cosas, que queda este segmento de mujeres lesbianas que son doblemente discriminadas. Somos doblemente discriminadas, primero por ser mujer y por todas las condiciones que ya sabemos que empapan el hecho de nacer mujer en un país como México. Y entonces nacer mujer y nacer lesbiana, ser lesbiana, vivirte lesbiana, pues es una doble discriminación que por supuesto que se debe hablar para empezar a erradicar desde las microviolencias que existen alrededor de las mujeres lesbianas hasta las macroviolencias que vienen y le quitan la vida desgraciadamente a muchas mujeres por el hecho de vivir plenamente su sexualidad, de vivirse plenas como lesbianas. También es muy importante hablar de lesbofobia porque atrás de nosotros vienen generaciones que son de alguna forma más libres a las generaciones que nos antecedieron y son generaciones que se quieren vivir plenas desde las juventudes, desde las infancias, y entonces es necesario hablar de lesbofobia para erradicar, para ir limpiando el camino de estas generaciones y sean personas, sean mujeres que se vivan plenas desde las infancias, desde las juventudes. ¿Para qué? Para que vayamos construyendo pues una sociedad más sana, sin tantos estigmas, sin tantas discriminaciones, sin tantas violencias para las mujeres lesbianas que vienen atrás de quienes ya hemos avanzado en este camino de muchísimas violencias, de muchísimas discriminaciones, de normalizar, pues, aunque sea redundante, de normalizar muchas violencias, ¿no? Entonces, considero que por eso es de suma importancia hablar de la lesbofobia. Muchas gracias, Vicky, María Luisa, de nuevo por compartir esto que comentan respecto a la lesbofobia.
y las escuchaba y justo pensaba como en la interseccionalidad como herramienta metodológica para analizar las condiciones de opresión que viven las mujeres, y en este caso las mujeres lesbianas, y que también se relaciona mucho con las desigualdades estructurales que viven las mujeres lesbianas en su cotidianidad. Y en este sentido, Vicky, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que impacta la lesbofobia en el ejercicio de los derechos humanos de las lesbianas en los distintos ámbitos sociales en los que se llegan a desenvolver, ya sea la familia, lo social? Pues mira, cuando existe violencia en contra de una mujer lesbiana, por supuesto que impacta de forma directa en su desarrollo primero personal, después en su desarrollo social, familiar, profesional, en todos los ámbitos impacta, pero donde es más triste es cuando impacta en los derechos humanos, en lo fundamental que deberíamos de tener pues todas las personas. Por ejemplo, cito ejemplos que sean muy claros desde el ámbito familiar. Cuando en el ámbito familiar una mujer se descubre lesbiana, se quiere vivir lesbiana en el contexto familiar, lo habla con su familia. Muchas familias lo aceptan, otras familias no lo aceptan, los rechazan y hay quienes medio lo aceptan. Te acepto, pero no le digas a nadie más. Te acepto, pero no te vistas así. Te acepto, pero en la calle no lo hagas. Te acepto, pero quédate dentro del closet, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esto la vida familiar de estas personas? Pues por supuesto que son mujeres que no pueden vivirse plenas, no pueden tener un derecho a hacer una familia, no pueden tener un derecho a tener una identidad, porque no te pueden decir solamente hazlo atrás de la puerta o solamente hazlo aquí en casa donde nadie más te vea, porque sí te acepto, pero no quiero que los demás se den cuenta, ¿no? Desafortunadamente esa es la realidad que viven muchísimas mujeres lesbianas en México, invisibilizar a las mujeres lesbianas desde su esencia. Eso es en el ámbito familiar. Entonces, ¿cómo afecta esto? Pues por supuesto que afecta el desarrollo emocional, el desarrollo profesional y todo lo que tenga que ver con el crecimiento de una mujer lesbiana. ¿Cómo impacta esto en el trabajo también? Que en el trabajo muchas veces eres lesbiana, pero pues no lo digas porque entonces tal vez tus compañeros no te van a ver igual, tal vez tus compañeras ya no te van a ver igual porque consideran que ser mujer, si de por sí ser mujer ya somos tratadas como ciudadanos de segunda, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen las ocupaciones profesionales que tenemos actualmente las mujeres, entonces ser lesbiana todavía viene siendo como un ciudadano de tercera, ¿no? Se considera algo negativo, desafortunadamente, en muchas organizaciones, incluso hay organizaciones que, que pues corren a las personas cuando hablan abiertamente de su sexualidad, de quiénes son como personas, y por supuesto que esto impacta de forma negativa porque pues no pueden tener acceso primero a trabajos dignos, después quienes sí tienen la oportunidad de tener trabajos dignos no tienen acceso a crecimiento laboral, a ciertas prestaciones que otros empleados sí pueden tener simplemente por, por vivirse plenas dentro de, pues, de su humanidad lésbica, ¿no? Eso en el ámbito profesional y en el ámbito de educación, pues también afecta muchísimo. Desafortunadamente, en nuestro sistema de educación en México, desde la secundaria, muchas niñas ya se descubren como lesbianas, otras más en la prepa, otras más en la universidad, y si lo externan, muchos docentes todavía no tienen la capacitación suficiente para manejar este tipo de situaciones. Entonces las van encasillando como algo negativo, como alumnos problema, como una conducta inadecuada y por supuesto que eso afecta el desarrollo de la educación de los jóvenes, de los adolescentes o en la etapa que sea que esté la persona, ¿no? Entonces sí es como un cáncer, la lesbofobia. El cáncer más grande que hay para las mujeres en México y en el mundo es el machismo. Y la lesbofobia la veo como una enfermedad dentro de ese cáncer, ¿no?
que también es una enfermedad muy grave con sus particularidades muy específicas y que va creciendo. Se alimenta del machismo y es un síntoma muy, muy aparte. Y por supuesto que afecta pues en todos los ámbitos y desafortunadamente los normalizamos. Existen muchísimos micromachismos, microviolencias que las vemos y decimos pues no pasa nada, ¿no? O sea, vivimos con eso porque estamos acostumbradas y acostumbrados a siempre escucharlos sin darnos cuenta que estamos incluso hasta reproduciendo esos mensajes de violencia que pues no abonan nada, al contrario, siempre vienen a afectar. Como por ejemplo, te doy un ejemplo, yo y mi esposa hace poquito, bueno, el año pasado nos embarazamos y tuvimos violencias, bueno, desde el contexto social, desde el contexto familiar, porque son temas que apenas empiezan a hablarse, las dos somos de origen rural, las dos tenemos nuestras familias en pueblos muy pequeños del estado de Sinaloa. El estado de Sinaloa es un estado súper machista, donde nuestras familias somos la primera generación donde una mujer se vive abiertamente lesbiana. Entonces nos ha tocado educar a nuestras familias y dentro de ese educar, pues surgen muchísimas cosas. Hay quienes sí quieren educarse, hay quienes no se quieren educar, hay quienes dicen sí te acepto y te quiero, pero, y ahí viene toda la violencia en contra de nuestra pequeña familia, ¿no? Nos decidimos embarazar, entonces el primer síntoma de violencia en el núcleo familiar, yo como experiencia se los cuento, es invisibilizar. Llegas con tu esposa a un núcleo social de su familia y dicen, ah, llegó mi sobrina, mi hija con su amiga. Cuando tenemos 10 años de relación, cuando soy su esposa legalmente, todavía les cuesta trabajo decir, es su esposa. Ah, pues es su amiga. Porque no quieren dar explicaciones, porque se sienten incómodos, no lo sé. Decidimos embarazarnos. ¿De quién va a ser el hijo? ¿Quién es el donante? No, pues es que quede de la familia porque si no, no va a ser sangre de la otra. Esas son violencias, porque creo que para ser madres, para querer formar familia, basta con el deseo de querer hacerlo sin que la sangre tenga nada que ver, ¿no? Querer invisibilizar las familias de dos mujeres. Hay gente que no nos visita de las familias porque les cuesta trabajo darse cuenta que dos mujeres podemos construir un futuro, que dos mujeres podemos construir una familia, que dos mujeres podemos pues ser felices igual que cualquier otra persona y pues prefieren mejor alejarse y está bien, ¿no? Otro punto, en las instituciones, llegamos al seguro social, ¿quién es la mamá y quién es el papá? Lo quieren decir, ¿por qué? Porque solamente existen formatos heteronormalizados en las instituciones en México, no nada más el seguro social, en todos. En este caso nosotros sí tuvimos un broncón porque eh, nuestro embarazo era un embarazo gemelar, yo fui la madre gestante, Paola es madre biológica también de nuestros hijos y a ella la invisibilizó el Estado le dijo, tú no puedes ser mamá, ¿por qué? Porque yo nada más tengo formatos para una mamá, entonces nada más Vicky es mamá, tú no puedes ser mamá ante el Instituto Mexicano del Seguro Social porque los formatos que tenemos solamente son de mamá y papá y por lo tanto pues te voy a negar derechos que otras mujeres sí tienen como las maternidades y otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí, otra vez, la importancia de visibilizarnos en todos los espacios familiar, social, institucional, laboral, para evitar que estas violencias se sigan generando, pero sobre todo para remediar estas violencias, ¿no? Muchas gracias, Vicky, por compartir esta experiencia y también qué lamentable que hayan tenido que pasar por esto, pero creo que esto invita a pensar como no solo en las vivencias de violencia, sino también en las prácticas discriminatorias que viven y vivimos las lesbianas en nuestra cotidianidad. Y en ese sentido, María Luisa, me gustaría preguntarte de manera más concreta,
cómo impacta la lesbofobia en el ejercicio de los derechos humanos de las lesbianas, porque Vicky habló como justo de estas violencias, pero centrándonos en la parte discriminatoria y en la parte, sí, en la discriminación estructural e institucional, ¿no? Cuando las mujeres quieren hacer ejercicio de sus derechos, como en este caso el derecho a la maternidad, ¿no? Incluso el derecho a contraer matrimonio, ¿cómo impacta? Bueno, sin duda, lo que comentaba la compañera Vicky, y es algo que compartimos de alguna manera, porque ambas somos del norte, bueno, ella noroeste, yo del norte del país, y las culturas se asemejan muchísimo, los comportamientos sociales son muy, muy parecidos, ¿no? Sonora y Sinaloa son estados hermanos, entonces, pues hay una complicidad en ese sentido. Sin embargo, a la hora de los derechos humanos son universales, ¿no? Y son derechos que tenemos todas las personas, independientemente de cuál sea nuestra condición social, cuál sea nuestra ubicación geográfica, nuestro estado civil, etcétera, etcétera. Sin embargo, otra vez, esos derechos humanos pareciera que se condicionan en muchos espacios, ¿sí? Justamente por esto que menciona la compañera Vicky, ¿no? La heteronorma, ¿sí? Y esa heteronorma es el dolor de cabeza de todititito lo que hacemos y de todo ese trabajo yo que por lo que estamos aquí, y no me va a dejar mentir la compañera en ese sentido, nos hicimos activistas porque de alguna u otra manera nuestros derechos humanos en algún momento de nuestras vidas fueron violentados y esa fue la chispa que prendió la mecha para que nos dedicáramos a lo que hacemos ahora, que es defender y promover los derechos humanos, derechos sexuales de todas las personas. Entonces, en este rubro de los derechos humanos, también sabemos que las mujeres tenemos mecanismos ahora y protocolos de atención más específicos. ¿Por qué? Porque somos un grupo en situación de vulnerabilidad, desafortunadamente por este cáncer social que mencionaba Vicky también, que es el machismo, ¿sí? Y siendo Latinoamérica un espacio completamente machista, donde las diferencias sociales, ideológicas y demás están a pie de calle, a flor de piel, ahí todos los días, ¿sí? Los derechos humanos de todos los grupos poblacionales, sobre todo de estos grupos en situación de vulnerabilidad, pues están todos los días, son cotidianizados, son normalizados, son justificados dentro de estas ideologías sociales, dentro de estos parámetros culturales que tenemos y los justificamos con regionalismos, con usos y costumbres, ¿sí? Y donde los derechos humanos pareciera que no tuvieran injerencia, pero necesitamos trabajar de la mano con el Estado, de la mano con las instituciones, para hacer que estos mensajes, que estos derechos humanos se expandan y se normalicen de la misma manera en la que se normalizan esas ideologías, esas culturas, esos costumbres, porque desafortunadamente nos niegan estos derechos que tenemos de manera inherente todas las personas. Las mujeres lesbianas vivimos muchas violencias y muchas violaciones a nuestros derechos humanos de una manera muy cotidianizada a la hora puedes ver las diferencias en la expresión de género, aunque las dos somos mujeres, Vicky es una mujer que usa, cayó en un estereotipo de una, bueno, yo no voy a poner a hablar de Vicky, voy a hablar de mí. Mi estereotipo de mujer no es el estereotipo de mujer de cualquiera, pues, ¿no? Yo uso el cabello corto, tengo un vozarrón, mi expresión de género es muy masculina, entonces ya rompí la norma, ¿no? Ya rompí la heteronorma, ya mi expresión de género es más a lo que se conoce como masculino y desde ahí ya la violencia ya la traigo todos los días. Yo de mi casa al trabajo, miradas, violencias, insultos, claro que son pan de todos los días. Eso no significa que me tengo que acostumbrar. Necesitamos trabajar en fortalecer estas legislaciones para que esas violencias, a diferencia de otras partes, pueda haber acciones punitivas, pues, ¿no? Para frenarlas, ¿no? Entonces, seguir trabajando en protocolos. Ahorita mencionaba Vicky el asunto de la atención a la salud. La violencia obstétrica que vivimos las mujeres lesbianas es inmensa, ¿sí? Desde que llegamos al consultorio y desde que llego yo al consultorio con esa expresión de género, se me quedan viendo con cara fea, yo desafortunadamente les comparto una experiencia muy personal. Así, aquí entre nos, no nadie se va a dar cuenta, ajá, todo el mundo. Yo en algún momento que tuve que asistir a una cita ginecológica, mi vida se puso en riesgo. ¿Por qué? Porque
al decirle yo a la doctora que soy una mujer lesbiana, ya no quiso hacer más contacto físico conmigo, entonces su revisión de mi estado de salud, pues mermó. Entonces, pues me tuvieron que llevar a emergencias, y me tuvieron que intervenir quirúrgicamente por emergencia. ¿Por qué? Por esta violencia obstétrica, por este prejuicio que hay hacia las mujeres lesbianas, y mi derecho a la salud se vio violentado. Y es algo de lo que no hablamos, ¿sí? Yo ya era activista, sin embargo, no existía un protocolo, ¿sí? Como el que hay ahorita, que es el protocolo de actuación para una atención médica libre de discriminación para los grupos LGBTIQA+, no existía, ¿sí? Y aún ahorita existiendo, en este trabajo que realizamos acá como defensora de derechos humanos, que he tenido la oportunidad de trabajar con las instancias de salud, muchas personas no lo conocen. Hasta ahora las nuevas generaciones, tal vez de personas egresadas de las carreras de medicina, psicología, enfermería, todo lo que tenga que ver con el ramo de salud, medio traen el chip de que hay una disidencia sexual, por lo tanto, de hecho, incluso, ¿no? Aquí tenemos un buen número de compañeras y compañeros activistas que son parte de la población LGBT, entonces, bueno, en todas partes, ¿no? Pero que están dentro del activismo, y es a través de estas personas que se han podido, que nos hemos podido acercar a dar esas capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí el derecho a la salud, pues, se debe de garantizar sensibilizando, informando, promoviendo con campañas, con capacitaciones, cursos, etcétera, en el conocimiento de estos protocolos. ¿Qué te voy a decir del registro civil? No sé cómo te diría, Vicky, a la hora de registrar a esas hermosuras de criaturas que tienen, ¿no? Pero aquí es un problema todavía y se tiene que recurrir al amparo aquí en el estado de Sonora, porque el reconocimiento de les hijes de las familias desmaternales y homoparentales no existe. Entonces, hay muchos vacíos legales, hay mucha negación de derechos. El matrimonio igualitario no es la única lucha, definitivamente necesitamos trabajar en las otras luchas, en las otras garantías de derecho, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, que también a la hora de una mujer lesbiana con una expresión de género como la mía, que va a aplicar para un trabajo en recepción, pues te dicen que no, por el prejuicio que existe alrededor de que el estereotipo de una persona que está en recepción debe de ser de esta manera, ¿no? Y bla, bla, bla. Así te vas, ¿no? Entonces, estas situaciones son las que desafortunadamente siguen incurriendo y se siguen presentando esas violaciones de derechos humanos, y también de la mano que se necesita trabajar mucho en las áreas de atención a derechos humanos, que existan también personal completamente capacitado. El hecho de que trabajes en un espacio de defensa de derechos humanos no significa que ya traes todo el perfil. Hay que buscar este perfil de personas que sí cuenten con estas herramientas, y si no las tienen, brindárselas, y que no dejen de trabajar de la mano con la sociedad civil. La sociedad civil organizada es definitivamente el motor que mueve nuestro país, un país con muchas carencias legislativas y que se pueden subsanar trabajando de la mano en equipo con la sociedad civil organizada. Lo hemos visto en otros países, México no puede ser la excepción. Muchas gracias, María Luisa. Con base a lo que nos compartes, me gustaría ahora preguntarle a Vicky, porque de manera muy atinada, María Luisa, pues has compartido, ¿no? Que se ha tenido un poco, que hace falta con respecto a la sensibilización en el ámbito institucional para justo, pues, promover, respetar y garantizar los derechos de las mujeres lesbianas y de la población LGBTIQA+. Pero, Vicky, me gustaría saber, desde tu perspectiva, ¿qué se necesita hacer o qué hace falta o qué podríamos hacer para que cuestionemos y erradiquemos pues todas estas expresiones, discursos, narrativas de odio y también como estos prejuicios, estereotipos y estigmas que se tienen con relación a las diversas identidades de las lesbianas? Entonces, te cedo la palabra, por favor. Ok, pues mira, el trabajo por hacer para erradicar la lesbofobia muy específicamente es un trabajo muy, muy profundo que va desde tener que reformar o crear nuevas leyes en los estados que garanticen primero los derechos fundamentales a las mujeres lesbianas. Aquí, por ejemplo, en el caso de Sonora, nosotros en Sinaloa estamos un pasito más adelante de ellos. María Luisa todavía tiene otra situación. ¿Por qué? Porque ya todavía ni siquiera aprueban
el matrimonio igualitario, cuando eso desde 2010 la Suprema Corte y un montón de instituciones y comisiones y cuánto ya se pronunciaron en contra de los estados que todavía no legislen esto. Desafortunadamente en Sonora todavía no sucede, en Sinaloa ya sucedió hace algunos años. Pero ¿de qué se trata? No se trata solamente de que el Estado garantice los derechos fundamentales, en este caso el derecho a formar una familia, el derecho a una identidad de género mediante registro civil. Se trata también de que además de que se legisle a favor de los derechos humanos de las personas LGBT, donde vamos las mujeres lesbianas, sea también que de la mano de las reformas de estos códigos tienen que ir reformando un montón de normas profundas dentro de todo el aparato gubernamental. ¿Por qué? Porque de nada sirve que se reforme el código civil o el código familiar de tu estado si en el registro civil no tienen la capacitación adecuada para poder atender a las mujeres lesbianas. Siento casos de que han sucedido aquí como quejas de discriminación y que vamos otra vez, los normalizan. Aquí en Sinaloa pasaron 2 casos hace algunos meses. En Sinaloa se aprobó matrimonio igualitario hace ya algunos años y 2 chicas hace algunos meses aquí en Mazatlán contrajeron matrimonio y resulta que cuando fueron al registro civil, la juez, porque aparte era una mujer, o sea, una mujer violentando mujeres, les dice, para casarte tienes que poner cita, ¿no? No es un trámite que tú llegues y lo quiero hacer ahorita, ¿no? Hay que poner cita, es previa cita porque hay que cumplir muchos requisitos. Y al momento de llegar a su cita con todos sus requisitos cubiertos, estas chicas de aquí de Mazatlán, Sinaloa, la juez les dice, oigan, pero tengo un problema. Las actas que tengo el día de hoy solamente son actas de las normales, como si las otras fueran anormales, donde viene esposo y esposa, y pues ustedes decidan quién va a ir en el apartado de esposo y quién va a ir en el apartado de esposas, y ya después se las cambiamos. O sea, a ese nivel, después de más de 1 año y medio de haber reformado el Código Familiar, que un registro civil de una ciudad de las más importantes del estado, como es Mazatlán, haga eso, para mí es un caso muy grave de discriminación y violencia en contra de mujeres lesbianas. Ellas en su momento, como parte de toda esta normalización de violencias que recibimos, dijeron, pues está bien, porque nos van a dar el servicio al menos. Antes ni siquiera nos podían dar el servicio. Está bien, y después la cambiamos. Pues eligieron quién iba en el lado de esposo y quién en el lado de la esposa. Y ahí tienen su acta de matrimonio con esposo y esposa. Cuando quienes conocemos un poquito de la ley, sabemos que por supuesto que no te pueden dar un formato que sea distinto a lo que el servicio que tú estás solicitando. O sea, nadie tiene por qué ponerse en el espacio que no ocupa. O sea, y eran 2 esposas y 2 esposas, así tengas que ir por el formato donde sea, cuando ahorita los formatos son digitales. O sea, ahí es un claro ejemplo de violencia y es una acción clara de las que se deben hacer con urgencia en todos los estados, que no solamente es reformar la ley, es capacitar a todos los servidores públicos que tienen de frente la atención de este tipo de servicios. También en Culiacán pasó con unas chavas que fueron a registrar a su hijo, 2 mujeres lesbianas. Eh, por fortuna aquí ya no es ningún problema. Cuando yo y mi esposa registramos a nuestros hijos sin ningún problema. Incluso el registro civil fue y los registró al hospital donde estábamos porque uno de nuestros niños estaba en terapia intensiva y era necesario tener que registrarlo para un montón de trámites de salud. Y fue el registro civil muy bien, nos prestaron excelente atención, pero también ahí viene el tipo de violencias con quienes lo ejercen. No lo ejercen con cualquiera, lo ejercen con quien ellos piensan que no van a hacer nada, con quien ellos piensan que son presa fácil. En Culiacán, Sinaloa, 2 chicas fueron a registrar a su hijo y pasó lo mismo, llegaron al registro civil y el juez, en este caso si era un hombre, les dice, oigan, pues sí, vamos a registrar al niño, pero no tengo actas de madre y madre, nada más tengo actas de madre y padre. Decidan quién va a quedar en el nombre del padre. Y pues sí, ellas en ese momento sintieron
no se sintieron violentadas en ese momento porque sintieron que pues iban a registrar al niño, ¿no? Lo que ocupan era registrar al niño y pues se les iba a dar el servicio, normalizando la violencia tan enorme que hay en tener que ponerte en un espacio de padre que no te corresponde. O sea, son dos madres, ¿por qué vas a ponerle en el espacio de padre? Y así registraron al niño, como madre y padre. Y entonces ahí está otra vez, se reformó el Código Familiar, pero el Estado no ha hecho el trabajo que tiene que hacer en capacitar, en sensibilizar y en estos casos, por supuesto, que en amonestar o no sé, en que reciban algún tipo de capacitación extra, no sé, no quiero decir un castigo, pues por violentar a las personas. O sea, después de que el Código Familiar se reformó hace mucho tiempo, no tienes derecho a hacer eso. Es claro que lo hacen porque están hablando desde su ideología, porque son personas que tal vez personalmente no aceptan ese tipo de uniones, no aceptan ese tipo de familia y violentan desde su espacio profesional, pero pues no debería ser el caso, ¿no? Este tipo de situaciones no debería estar pasando. Y esas son una de las acciones que considero que son urgentes hacer. Primero, reformar los códigos estatales para que garanticen los derechos humanos de todas las mujeres y dentro de este universo de mujeres, pues obviamente las mujeres LGBT, porque por la vulnerabilidad en la que vivimos. Segundo, una vez que se legisle, que se trabaje en capacitación, y que se trabaje de una forma profunda en la modificación de las normas, porque no solamente es conquistar un derecho. Por ejemplo, hablo otra vez de nosotros. Nosotros tuvimos que casarnos en el estado de Nayarit. Cuando nos casamos en Sinaloa no era legal. Nos casamos una cosa absurda en la frontera de Nayarit y Sinaloa. 1 centímetro sí valían mis derechos y el otro centímetro no. Y ahora que tenemos familia, el Seguro Social sí tiene la prestación de seguridad social, de salud para las parejas del mismo sexo. Eso sí lo tiene. Pero todo lo demás que está profundo no lo tienen regulado. O sea, no existen formatos para madres de, de hijos e hijes. O sea, no existen. Las familias de dos mamás en el seguro no existen. Si mi esposa se llegara a fallecer o yo llegara a fallecer, no hay manera de que una de las dos reciba la pensión porque no existen, esa prestación todavía no existe, solamente es esposo y esposa, entonces no podríamos encajar en ninguno de los dos casos. Para las cuestiones de prestación de maternidad, de incapacidad por maternidad, tampoco existe, porque solamente es madre y padre, y si son dos madres, pues el derecho ya te lo privo, aunque tú pagues el mismo impuesto que pagan todas las otras madres que sí tienen derecho a eso, aunque a ti quincenalmente se te esté descontando, pues no puedes acceder a este derecho porque el seguro no ha reformado todas esas normas, no ha reformado su ley interior para poder incluir dentro de sus movimientos, de sus prestaciones y de todo a las familias lesbomaternales. Y eso es algo súper urgente que todas las instituciones que presten servicios y sobre todo donde ya se regularon los códigos estatales, lo hagan de forma profunda dentro de sus organizaciones. ¿Por qué? En el caso de Sinaloa, de cada 10 matrimonios del mismo sexo, 7 son de mujeres. Esto quiere decir que las familias lesbomaternales cada día son más, cada día habemos más núcleos familiares conformados por dos mujeres, donde aparte estamos teniendo hijos, hijas e hijes, y también impacta de forma directa el derecho de estos menores de edad y de estas menores de edad. ¿Por qué? Porque si quieres ir a solicitar, por ejemplo, el pasaporte, resulta que Relaciones Exteriores tampoco tiene formatos para madre y padre, para madre y madre, solamente existen formatos para madre y padre. Y para poder tú tener que solicitar el pasaporte para tus crías, pues tienes que meter un amparo, tienen que mandar traer un papel de no sé dónde, te tienes que esperar un montón de días y si tú ya tienes planes de viajar con tu familia, de ir
a conocer algún lugar, incluso de alguna urgencia familiar, médica, lo que sea, pues te tienes que esperar y ahí es donde impacta directamente pues la violencia en los derechos humanos de las personas, en este caso de las mujeres lesbianas, pero también de los hijos e hijas de las mujeres lesbianas. ¿Por qué? Porque las instituciones y en general el gobierno se ha preocupado en muchos casos de reformar las leyes madres, por decirlo así, la Constitución, los códigos estatales, pero a las instituciones las siguen dejando igual, les sobran nada más por arriba, sí tienes derecho, pero todo eso que se desenlaza abajo no lo están moviendo, nadie lo está peleando, son casos personalizados, quien llega, cuando llegan dos familias, una familia de dos mujeres y se topa con esa traba, pues lo tienen que destrabar, pero solamente para su caso personal y no de raíz en esta institución para que quien venga de atrás no tenga que pasar por eso. Creo que esas son una de las cosas más importantes que se deben hacer y que serían algo súper fácil de hacer porque estamos hablando de legislar, de leyes, algo que se impone, algo que ya está ahí. Y lo segundo, pues por supuesto que es la educación. La educación creo que es el remedio a todos los males de México y deberíamos iniciar educando a nuestras niñas y a nuestros niños desde las escuelas, desde las infancias, a exponerles todo esto temas de discriminación como lo es la lesbofobia. ¿Para qué? Para que primero lo ubiquen y segundo, no lo reproduzcan. Y si están siendo víctimas de este tipo de violencias, sepan cómo actuar, vaya, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias, Vicky. Con lo que nos compartes, pues tengo como 4 cosas así súper rápidas. Uno, creo que diste ejemplos muy claros de cómo todavía la heteronormatividad, ¿no? Me atrevería a decir el patriarcado, la discriminación estructural justo afecta la vida y los derechos, ¿no? De las mujeres lesbianas. También me doy cuenta cómo todavía los prejuicios, los estereotipos, ¿no? Y los estigmas pueden detonar, ¿no? Estas prácticas discriminatorias en el acceso a los servicios, ¿no? Y también pienso cómo en la lucha de las mujeres lesbianas para que sean respetados como sus derechos. Y en ese sentido, María Luisa, me gustaría preguntarte, ¿por qué consideras importante que se descentralice este tipo de temas, que es la lesbofobia en este caso, de lo que, sí, como que se descentralice el foco de atención, ¿no? Que suele estar como mucho en la parte de la Ciudad de México? O sea, ¿por qué consideras importante hacerlo? Bueno, bien puntualizó la compañera en cuestión de legislación, por ejemplo, se dice, bueno, y digo se dice porque la realidad es otra, ¿no? Desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio que tenemos acá y de la cual formamos parte muchas asociaciones, entre ellas Diversidad, y ahí andamos, pues vemos que todos los días se violentan los derechos humanos de la población LGBTIQ+, y decíamos y pensábamos, ¿no? Que la legislación también es como que una armadura, pero también puede ser un distractor o puede ser una fantasía, porque Ciudad de México, que es la ciudad de los derechos, pues sigue violentando los derechos humanos y sigue ejerciendo muchos tipos de violencias y hay crímenes de odio todos los días y hay discursos de odios. El que esté legislada la discriminación como tal, que ya sí haya un castigo, que allá sí puedas denunciar y sí proceda, pues tampoco es una garantía para que no suceda, ¿no? Eso es el panorama real y que se vive de manera cotidiana en las grandes ciudades, ¿no? Que son las primeras en avanzar en materia de derechos, en garantizar los derechos humanos plenos de todas las personas, etc., etc. Sin embargo, como bien lo comentaba Vicky también, se legisla en lo general, más no en lo particular. De hecho, desde aquellas primeras reuniones que se hicieron a nivel nacional por ahí en el 2018, cuando se conformaron coaliciones y se hizo una nacional, pues vimos que la agenda que tenía acá en Sonora, quienes fuimos a esas reuniones,
nos dimos cuenta que las agendas de allá no eran las mismas que las de acá, porque Ciudad de México nos llevaba ventaja de muchas cosas, ¿no? Nomás para aclararte, Vicky, en Sonora ya el matrimonio igualitario desde el año pasado, o sea, ya tenemos un año, ¿no? Nos convertimos en el estado número 24, bien helado, en aprobar el matrimonio igualitario. Eh, Aunque en mi caso, cuando yo contraje matrimonio con mi ahora esposa, pues sí me tuve que amparar, ¿no? Entonces, justamente, y aprovecho esta mención para hacer esta especificidad, justamente la legislación, pues, aunque pues, nos amparamos, nos casamos, todo bien, pero a la hora de yo quererla registrar en mi prestación de seguridad social, que es del Estado, ¿sí? Que es el ISTESON, en el caso de Sonora, creo que en Sinaloa es el ISTESIN, algo así se llama. Bueno, el Seguro Social sí ha avanzado más en ese sentido, o sea, sí ya va a ir con tu acta de matrimonio y afiliar a tu cónyuge, sí se puede. Al menos aquí es algo con lo que no se batalla, tampoco en el ISSSTE federal, pero en el ISTESON, ahí no hay entrada. Entonces, nosotras para casarnos nos tuvimos que amparar, pero también para yo poderle dar seguridad social, tuvimos que recurrir a otro juicio de amparo. Y fuimos las primeras mujeres lesbianas en hacer pues hacer valer este derecho, pero por medio de un amparo. Entonces, ¿qué falta? Homologar, ¿sí? Los reglamentos de las instituciones, como bien lo menciona Vicky, para que esas leyes caigan como cascada, como debe de ser. La homologación es lo que te permite hacer, o sea, legislar de manera general, pues qué bueno, pero también cada estado tiene, entre ventaja y desventaja, tiene autonomía. Y la verdad, aquí en Sonora, y le voy a decir, y no me interesa a quién le pise los callos, al Congreso local, que es el órgano a quien le compete trabajar esta reglamentación en materia de listezón, por ejemplo, al Congreso local, diputados y diputadas, no les interesa el tema. Y lo sé porque hemos ido a tocar la puerta desde la sociedad civil organizada y hemos tenido reuniones con diputados y diputadas en varias legislaturas y el tema de la seguridad social, o de trabajar con el ISTESON y hacer estas reformas no les interesa. No les interesa porque son muchos intereses de por medio, pues. Es mucho dinero para el Estado porque la fuerza laboral, pero eso también, o sea, cuando nosotros ganamos el amparo, muchas mujeres heterosexuales, se pueden ver beneficiadas ante esto. ¿Por qué? Porque o sea, aquí la negación del derecho es que una mujer no puede registrar a su cónyuge, no importa si es hombre o es mujer. Entonces, ganando más amparos es como pudiéramos empezar a empujar esta maquinaria del ISTESON para que se dé este avance, pues, ¿no? Y se destrabe esta situación, pero no. Entonces, para que una mujer heterosexual incluso pueda registrar a su esposo, a su cónyuge, pues tiene que ampararse. Entonces, si se destraba este candadito, ¿sí? Porque es discriminación ahí sí por género, ¿sí? Y está perfectamente establecido, pues, porque somos las mujeres quienes no podemos registrar a nuestros cónyuges, ¿sí? No importa si es hombre o es mujer. Entonces, esa violación, esa negación de derechos es discriminatoria y se debe de trabajar y se debe de destrabar. Entonces, no sé yo si en todos los estados donde la seguridad social la provee el Estado tienen el mismo problema, pero definitivamente sí se necesita homologar estas leyes, estos reglamentos de cada institución para que se puedan reformar los formatos, las inscripciones, los registros, porque también aquí hablamos de los registros, o sea, de la seguridad social para lesiges de las familias de lesbomaternales o bien homoparentales, pero estamos hablando de lesbianas, entonces lesbomaternales. También aquí hemos realizado acompañamientos justamente y han tenido que intervenir otras instituciones como la CDH en su momento. ¿Por qué, pues? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué una familia de dos mujeres no puede tener los mismos derechos que una familia o sea, heterosexual? ¿Sí? O sea, aquí los trabajos legislativos ¿por qué tienen que ser particulares? ¿Por qué no podemos garantizar los derechos para todos en todo el país? ¿Por qué en unos estados sí, en otros estados no? Entonces, esta centralización de derechos
es algo que tenemos que erradicar y lo vemos en muchas formas. El sistema educativo acá en el norte sigue siendo muy regionalista, ¿sí? Y sigue dándole mucha entrada a los usos y costumbres. Nosotros desde la sociedad civil buscamos trabajar con la Secretaría de Educación y también hay muchas trabas. Se tienen que hacer los talleres casi casi disfrazados, ¿sí? Para poder llegar a las escuelas, ponerles otros nombres y el contenido, pues es pues, ¿no? De inclusión, de no discriminación, pero también por ahí les aventamos los temas de las disidencias sexuales, ¿no? Y de estos derechos, y de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, definitivamente, nos hace mucho daño que no esté el piso parejo a nivel nacional en materia de derechos humanos. Entonces, descentralizar o sea, dejar de utilizar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad como carta de negociación a la hora de legislar es algo que tenemos que trabajar y tenemos que empoderarnos quienes formamos parte de estas poblaciones, querámoslo o no. La sociedad nos ha puesto en esta situación de vulnerabilidad, no nos estamos siendo víctimas, ni mucho menos, por eso la lucha cada vez crece más y por eso la resistencia cada vez está más fortalecida porque estamos buscando garantizar nuestros derechos. Y es algo que debe de ser una garantía para todas, todos, todes. ¿Qué vamos a decir también de si no tenemos esta visibilización en las personas cisgénero, imagínense entonces cuál es el panorama para las personas trans, ¿no? Y bueno, ese es otro tema de otro conversatorio, pero pues no puede dejar de mencionarlo porque también, ¿sí? Hay una parte de la población trans que también está en que también es lesbiana, pues no hay mujeres trans lesbianas, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan? También la violencia contra las mujeres trans lesbianas es espantosa y cada vez está muy arraigada en las instituciones, está muy arraigada en la familia, está muy arraigada en todas partes. Entonces, aquí el trabajo yo creo que debe de ser de una manera más integral, definitivamente, y lo vuelvo a decir, o sea, tenemos que trabajar mucho, no nada más en la información, también en la sensibilización, pero pues no hay un manual, o sea, no te voy a decir, estos pasos son y te van a servir para que tú aprendas a ser sensible, no, es algo que tenemos que trabajar desde abajo, desde las familias, pero de manera integral, familia, escuela, Estado, ¿sí? Que trabajemos en el mismo renglón y con el mismo objetivo, de las mismas formas, ¿sí? Para que podamos crear esta inclusión para todas las personas y dejar de promover dejar de justificar estos discursos de odio y estas discriminaciones en estos regionalismos, en estos usos y costumbres, en estas normalizaciones. Es cuanto. Muchas gracias, María Luisa. Pues agradezco mucho que nos compartan sus saberes, sus experiencias, pero para ir como cerrando el conversatorio, me gustaría que nos compartieran como un mensaje final en tres sentidos, ¿no? Uno, ¿qué nos dirían a nosotras las mujeres lesbianas? Justo en este tenor, María Luisa, que ya dijiste que tenemos que tomar nuestra voz, ¿no? Para seguir luchando por nuestros derechos humanos como mujeres lesbianas. Dos, ¿qué mensaje nos dejan a la audiencia en general, ¿no? Para que se sigan eliminando estas prácticas discriminatorias. Y tres, pues pensando como en esta parte de seguir colaborando como sociedad para seguir construyendo también cosas y seguir reconociendo la diversidad de identidades y orientaciones sexuales no normativas y también, ¿no? En este caso, pues seguir garantizando o buscando garantizar los derechos de las mujeres lesbianas. Si quieres, le cedo la palabra a Vicky y luego tú, María Luisa, por favor. Muchas gracias. Pues sí, como bien lo dice María Elisa, ¿cuál es el mensaje para las mujeres lesbianas? Justamente es lo que ella dice, tomarnos, es eso, mi mensaje para quienes nos vivimos, nos amamos como mujeres lesbianas, es justamente eso, vivirnos plenas y sobre todo visibles en esta sociedad como mujeres lesbianas de gran valor desde donde tú estés, desde el contexto que sea que estés, siempre vívete plena y vívete así súper visible,
¿Por qué? Porque esa es la única forma de ir educando primero a nuestro primer círculo social, que es la familia, que son los amigos, que son los vecinos, y entonces desde donde ellos te ven, ellos comprenden van a empezar a comprender que ser lesbiana no tiene nada de malo, que ser lesbiana no son todos los estigmas y todas las etiquetas y todas las cuestiones que la cultura y la educación machista nos ha enseñado. También mi mensaje es para todas las mujeres lesbianas que hacen algo por México, que hacen algo por nuestros estados. Tenemos un universo de mujeres lesbianas en el ámbito deportivo, en el ámbito artístico, en el ámbito científico, en el ámbito de educación, en todos los ámbitos, pero que son mujeres lesbianas que deciden no hacerse visibles justamente para no perder tal vez ciertos privilegios o para no, mmm, no bajar de nivel tal vez su profesionalismo y todo eso. Y mi mensaje también para todas esas mujeres que están haciendo cosas muy importantes para nuestra sociedad es, por favor, sean visibles. Si las mujeres lesbianas hubiésemos sido visibles desde el inicio de la historia, hoy paradas nosotros aquí no tendríamos que estar haciendo estos conversatorios porque hubiéramos crecido en una sociedad donde ver que las mujeres lesbianas somos importantes, somos poderosas y aportamos muchísimo a la creación de nuestra sociedad, al desarrollo de todo, de absolutamente todo, fuera muy, muy distinto el panorama para hoy para muchas mujeres lesbianas que tal vez todavía no se deciden a salir del closet justamente por todos estos prejuicios que hay. Ese es mi mensaje para las mujeres lesbianas que nos ven, que nos escuchan. El otro era que seguir haciendo. Creo que pues el tema es siempre educación y vamos a empezar con nuestro entorno. Nosotros como mujeres lesbianas hay que educar a nuestra familia, no me digas que es mi amiga, no digas que es mi compañerita porque ella es mi novia, porque ella es mi esposa. No me invisibilices ante el mundo porque yo soy una mujer lesbiana, no sientas vergüenza. O sea, primero acéptame, pero respétame, ¿no? Empezar a educar a nuestro entorno, ¿no? Alejarnos de entornos donde nos quieren invisibilizar. Hay que hacernos visibles para ir ganando espacios. Creo que no existe otra manera. Y en sí, para toda la sociedad, creo que vivimos en una sociedad súper, súper machista, que incluso en una relación de dos mujeres lesbianas, en las relaciones de mujeres lesbianas, esta sociedad machista y heteronormada siempre quiere ver un hombre. Entonces, siempre es como, por ejemplo, dos mujeres femeninas en una relación, para ellos les explota la cabeza porque ¿quién es el hombre en la relación? Vivimos con esa educación tan machista y tan heteronormada que a fuerza quieren que para que algo funcione tenga que haber un papel de un macho, de un hombre ahí, ¿no? Y eso es algo que no existe. Por favor, dejemos de pensar que para desarrollarnos de forma familiar, profesional y por supuesto hay que decirlo sexual, no es necesaria la figura de ningún hombre, de ningún macho. Las mujeres podemos complementar, bueno, no complementarnos, las mujeres ya estamos complementadas por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Y pues ese es mi mensaje. Muchas gracias, Vicky. María Luisa, por favor. Muy bien, pues bueno, mi mensaje es muy parecido a lo que dice la compañera Vicky. Hagámonos visibles, o sea, hace unos días fue el Día de la Visibilidad Lésbica, a mí me encanta ese día, honestamente, yo soy una mujer lesbiana de 50 años, en mis juventudes, en mis infancias, me daba mucha vergüenza ser lesbiana, yo no me acepté hasta casi los 30, o sea, a los 28 años salí del closet, fue un proceso muy difícil por la formación que yo tengo, que yo tenía, que ya me deconstruí de muchas formas y lo sigo haciendo todos los días, y eso funciona muy bien, es maravilloso poderte dar la oportunidad de reescribirte todos los días, algo puedes mejorar en ti todos los días, y ese proceso de autoaceptación es maravilloso, ¿sí? Entonces, afortunadamente vemos que estas nuevas generaciones, y no me quiero ir como que mis tiempos de aquellos, no, pero sí soy realista en el sentido de que hemos venido trabajando
trabajando y hemos tratado de establecer estos parámetros, ¿sí? De regulación, estos parámetros de trabajo, de activismo, ¿sí? Donde hemos fortalecido muchas cosas y una de ellas es el orgullo, ¿sí? Y el orgullo, yo soy una mujer orgullosamente lesbiana y a muchas personas les hace mucho ruido que yo me diga lesbiana, me encanta ser lesbiana, me encanta ser lesbiana y que se me note me encanta más. Y eso fue un proceso. A lo mejor no para todas las mujeres lesbianas funciona. A mí me funcionó, pero también es por mi bagaje, sí. Sin embargo, vemos que tenemos oportunidad o que las mujeres lesbianas tienen oportunidades, más oportunidades ahora desde las infancias, de las juventudes. ¿Por qué? Porque ese compromiso que hicimos cuando empezamos a dedicar a la defensa de los derechos humanos, fue justamente pensando en las personas que vienen atrás o vienen a un lado, y también en las que vienen enfrente de nosotras, que fueron quienes abrieron el camino para que nosotras pudiéramos llegar hasta donde estamos. No podemos olvidarnos de la historia en la defensa de los derechos humanos, en el movimiento LGBT en México. No podemos ni debemos, ¿sí? Reconocer la memoria histórica del movimiento LGBT es muy importante, y el movimiento lésbico tiene referentes. Entonces, el compromiso y aquí la invitación es a que nosotras seamos un buen referente de mujer lesbiana para nuestro entorno en general, presente, futuro, actual, no sé, todos los entornos. ¿Por qué? Porque es importante. A mí me habría encantado tener un referente lésbico en mi vida. No lo tuve. Me lo tuve que hacer yo. Y al ir caminando conocí mujeres maravillosas como Vicky, ¿sí? Que yo la admiro muchísimo y hemos estrechado lazos incluso de negocios, porque mi esposa y yo un negocio de café y Vicky es es una de nuestras clientas. Entonces, eso también es una invitación a fortalecer las redes entre mujeres y entre mujeres lesbianas, ¿sí? Porque podemos hacer cosas maravillosas si hacemos el trabajo juntas, de la mano y de manera sorora. Entonces, la sororidad en el movimiento lésbico es importante. Yo soy una cursi y yo creo firmemente en la fuerza del amor. Y yo sé que el amor puede lograr muchas cosas. Vicky decía hace rato que el hecho de que no sea de nuestra sangre, el hijo, hija, hije, donde hay amor, hay familia. Entonces, hagamos esta familia, reforcémosla, fortalezcamos la manada, ¿sí? Para poder llegar a ese espacio y hagamos espacios seguros para las mujeres lesbianas, que necesitamos espacios seguros, y eso lo podemos ir empezando a trabajar desde nosotras. Es un trabajo muy grande, es un proceso muy largo, pero en algún momento vamos a llegar, y si vamos juntas, vamos a llegar a lo mejor no más rápido, pero más seguras, acompañadas y fortalecidas. Entonces, esa es la invitación, ¿sí? Que trabajemos desde el amor, con muchas ganas, con mucha verdad y con mucha seguridad. Necesitamos cuidarnos. Vivimos en un país donde la violencia hacia la mujer está normalizada y las instituciones siguen quedándonos a deber mucho, y la violencia hacia las mujeres lesbianas también está muy recrudecida. Entonces, la chamba es mucha, ¿sí? Y el esfuerzo debe de ser más grande, pero también necesitamos personas aliadas. Así que lléguenle, éntrenle, porque aquí el trabajo es mucho y entre más rápido lo sacamos. Estoy feliz de haber estado conviviendo con ustedes este día. Muchísimas gracias, María Luisa, Vicky, pues de verdad, gracias por compartir sus experiencias, por visibilizar estos retos, estas violencias y estas prácticas discriminatorias que aún persisten en nuestra sociedad y que están justo violentando los derechos de las mujeres lesbianas y que nos impide construir como una sociedad más incluyente. Sin duda, este tipo de conversaciones nos ayudan a reconocer la importancia que tiene la diversidad que existe entre las mujeres, sus vivencias y sus necesidades, así como sus derechos, ¿no? Desde su lesbiandad. Y ya para ir cerrando este conversatorio, me gustaría compartir que con base a lo que ya dijeron, que hablar de lesbofobia, pues significa hablar de discriminación, significa hablar de violencia, significa hablar de rechazo, significa hablar de narrativas de discurso, expresiones y expresiones de odio hacia las mujeres lesbianas o que se identifican o representan, ¿no?
Y por ello es que el CONAPRED también busca visibilizar esta discriminación, estos prejuicios, estos estereotipos y estigmas que se tiene hacia la población lésbica y que persiste, ¿no? Y que ha persistido a lo largo de la historia, pero también impulsa, ¿no? Como cuestionar estas creencias y de construir, ¿no? Estos mecanismos que pueden potenciar prácticas discriminatorias y que vulneran los derechos de las mujeres lesbianas y de todas las personas. También desde el Consejo, con base a lo que también ya compartieron, puedo rescatar como dos grandes cosas. Una es que, pues, justo lo han venido diciendo a lo largo del conversatorio con sus propias palabras, pues todas las personas tenemos derecho a ser diferentes, ¿no? Y que tenemos derecho a acceder a nuestros derechos en igualdad de oportunidades, reconociendo estas diferencias, ¿no? Asimismo, se reconoce como la importancia de seguir trabajando de manera conjunta para implementar estas acciones y erradicar las prácticas discriminatorias hacia las mujeres lesbianas y hacia las poblaciones históricamente discriminadas, como lo mencionabas también, María Luisa, que ya en su momento podremos hablar como de la transfobia y de la población trans. Sigan con atención nuestros conversatorios. Y por último, pues para ya dar fin a esta charla, pues de verdad agradecemos el tiempo a María Luisa, a Vicky, nuestros panelistas. De verdad, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido muy enriquecedor. También he aprendido a título personal. Y pues también agradezco mucho la presencia de nuestros colegas, de nuestra colega y nuestro colega Gabriel Herrera y a Norberto Ábalos, ¿no? Que nos ayudaron en la interpretación con la lengua de señas mexicana. Y pues le recordamos ya para finalizar que el conversatorio lo pueden consultar en YouTube y a través de nuestras redes sociales. Y de verdad, muchas gracias a nuestra audiencia, muchas gracias a todas, todos y todos. Bonito día.